Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de Cortes de Apelación y ministros de fe, y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión ante esta Corte Suprema, desde las Cortes de Apelaciones respectivas y desde salones del Palacio de Tribunales. A continuación, el señor secretario subrogante del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. A continuación, prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Iquique. Aldo Aníbal Aguirre Alzamora, Romina Teare Ardiles Aima, Mina Alicia Raquel Campuzano Valdivia, Álvaro Andrés Montoya Bravo, Natalie Andrea Núñez Gamarra, Scott Eduardo Olate Campos, Katy Andrea Olivares Molina, Walton Ronnie Orizola Peña. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corresponde el turno de juramento de los y las postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Yerko Gabriel Castro Bahamondes, Juan Francisco Fritis Huerta, René Alfredo Godoy Rivera, Alonso Mauricio Mondaca Bendaño, Cecilia Pilar Navarro Urbina, Jacqueline Michelle Pinto Guesarazo, Javier Francisco Pinto Vargas, Jimena Elena Yáñez Silva. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. A continuación, prestarán juramento los postulantes que se encuentran en dependencia de la Corte de Apelaciones de La Serena. Constanza Isabel Gallegos Gallegos, José Honorato García Morgado, María José Rumoroso Balanda, Jocelyn Alejandra Taborga Miranda, Amanda Valeria Verdugo Cerda, Ignacia Cecilia Villalobos Ángel. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corresponde el turno de las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Catherine Elena Fredes Jorquera, Javier Antonio Hernández Silva, Juan Andrés Mandujano Balbontín, Nicolás Andrés Osorio Brechi, Nicolás Ignacio Parra Aros, Alan Leonardo Díaz Cabrera. Licenciada y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corresponde el turno de jurar a los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Jennifer Carolina Cabello Contreras, Mauricio Enríquez Rojas, Camila Alejandra Lucero Castro, Boris Alonso Mella Mella, Joaquín Ignacio Ortiz Curt, Macarena Andrea Poblete Muñoz, Verónica Andrea Sandoval Figueroa. Licenciadas y licenciados,
¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. A continuación, prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Talca. Viviana Javiera Arias Ponce, Cristóbal Andrés Avendano Chiguizola, Diego Antonio Báez Albornoz, Virosca Andrea Cáceres Sazo, Francisca Valentina Espinosa Torres, Elisa Alejandra Estay Fuentealba, Alondra Yanina Garrido Cabezas, Sebastián Alejandro Guzmán Fuentes, Brian Tomás Macalif Aguirre, Eduardo Ignacio Méndez Corbalán, Magdalena Paz Ortega Puebla, Catherine Geraldine Ortiz Castro, Nicolás Fernando Octavio Oces Tapia, Francisco José Sánchez Saavedra, Constanza Andrea Sepúlveda Urrutia, Edgardo Andrés Valdebenito Díaz, Susana Valesca Vallejos Bielma. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. A continuación, corresponde el turno de los postulantes que se encuentran en Chillán. Karen Belinda Chinchón Vera, Felipe Abel Guevara Uribe, Catalina Peris Vera, Paola Andrea Humansor Toro. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? A continuación, prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Temuco. Giselle Araceli Arellano Belmar, Valeria Stephanie Brun Maricán, Juan Eduardo Castro Saavedra, Frank Ignacio Delgado Álvarez, Fernanda Beatriz del Carmen Guzmán Norambuena, Rubén Adrián Mata Sanzana, Natalie Paulina del Carmen Medina Balboa, Egon Andrés Montesinos Reyes, Enzo Ives Oviedo Arce, Javier Ernesto Retamales Arancibia, Alex André Rubilar Givert, Marianela de Lourdes Sepúlveda Vera. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de jurar a los y las postulantes que se encuentran en la primera sala de la Corte Suprema. Susana Alicia Andrea Abarca Muñoz, Nicolai Alberto Hacha Suárez, Roberto Ignacio Álamos Herrera, Tomás Ignacio Aravena Flores, Macarena Belén Araya Burgos, Álvaro Patricio Araya Fuentes, Génesis Andrea Astudillo Astudillo, Andrés Gabriel Barros Cortés, Valentina de las Mil Ave María Benítez Cruz, Gabriel Edgardo Bennett Montoya. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. A continuación, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en dependencias de la segunda sala de esta Corte Suprema. Manuela Belén Brunner Carrasco, Juan Pablo Caijal Germain, Natalia Catalina Castro Muñoz, Jocelyn Alison Chisbrook Reyes, Carlos José Clemente Vargas, Montserrat Gracia Comte Tapia. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro.
Corresponde el turno de jurar a las y los postulantes que se encuentran en la tercera sala de la Corte Suprema. Rosario Teresita Consiglio Nualart, Néstor Julián Antonio Cortés Ojero, Marcia Alejandra Durán González, Isadora Constanza Fernández Cabriolier, Carla del Carmen Ferrada Mejías, Felipe Ernesto Flores Rojas, Manuel Alejandro Flores Soto, Rodrigo Andrés Fredes Araya, Catalina Lorena Fredes Ríos. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Es el momento en que presten juramento las y los postulantes que se encuentran en la cuarta sala de la Corte Suprema. Juan Pablo Gaete Ramírez, Camila Aurora Golot Otárola, Karin Soraya González Enríquez, Andrés Leonardo Gutiérrez Castro, Angelí Yuset Enríquez Videla, Pablo Ignacio Hernández Maluenda. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de jurar a las y los postulantes que se encuentran en el Salón Plaza Montbaras. Sebastián Ignacio Müller Tapia, Sofía Paz Murray Mora, Gonzalo Isaías Navarro Aravena, Bastián Andrés Noguera González, Carol Denise Olazo Córdoba, Rodrigo Andrés Olivares León, Iván Andrés Ortiz Manaca, Gerardo Andrés Parra Herrera, Constanza Andrea Petit Zimmerman, Ana María Pizarro Gómez, María Jesús Polone Dogenbailer, Jacqueline del Pilar Reyes Agüero, Patricio Alejandro Reyes Arauz, Dominique Misuri Rivera Castillo, Enrique Marcelino Rivera Garrido, Mara del Pilar Rojas Toledo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el momento de jurar a las y los postulantes que se encuentran en la galería de expresidentes de la Corte Suprema. Caterina Pamela Román Sandoval, Diego Ignacio Saavedra Aceituno, Marcela Andrea Saavedra Latorre, Fernando José Salvo Rojas, Antonio Andrés Sánchez Serri, Paola Andrea Sánchez Díaz, Andrés Daniel Segal Rosenblatt, Francisco Javier Sotomayor Letelier, Sebastián Patricio Tapia Huerta, Jorge Ignacio Tapia Silva, Esteban Ricardo Torres Martínez, Carmen Janet Ulloa Matamala, Kini Yereli Vargas Muñoz, Josefa Margarita Vicencio Sangüesa, Iván Alejandro Bodanovich del Solar, Felipe Andrés Zapata Moya. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. A continuación, prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en este Salón de Honor de la Corte Suprema. Yerko Sebastián Evia Guzmán, Jorge Benjamín Ginspeter Bustos, Francisca Ignacia Inostroza Barros, Carlos Andrés Lantadilla Balmaceda, María Elena Leiva Carvajal, Silvana Isis Yancatoro, Ángela Paz Márquez Cerda, Javier Ignacio Mella Lillo, Carla Francisca Mix Barrueto, Fernanda Magdalena Monte Krause, Catalina Victoria Mora Catalán, Néstor Humberto Mora Fernández, Sol Moure Moreno.
Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos este logro. Les invito a todos y todas a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados. Es un gran honor y una gran alegría presidir esta ceremonia. Sé que ustedes y sus familias han esperado con gran anhelo y esperanza este día, que corona años de trabajo y esfuerzo. Por esta razón, los felicito. Un día como hoy, el 23 de octubre de 1818, durante el gobierno de Bernardo O'Higgins, se promulgó el proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile. Dicha Constitución provisoria fue encargada por el Director Supremo a una comisión redactora, integrada por miembros nombrados por él, cuyo texto, el 10 de agosto del mismo año, fue sometido a la aprobación popular por el sistema de suscripciones, según relata el historiador Jaime Izaguirre en su Historia de las Instituciones Políticas y Sociales de Chile. El mismo historiador sostiene que la Constitución Provisoria de 1818 no vino sino a dar apariencia legal a la dictadura. Entregó el Poder Ejecutivo en manos de un Director Supremo, cuya designación se daba por verificada y al que no se le fijó término para su mandato. Instituyó un Senado de 5 miembros y un Supremo Tribunal Judiciario, todos de nombramiento del director. Uno de los rasgos que tiene esta Constitución provisoria es que reconoció en nuestro país la separación de poderes al distinguir entre el Poder Ejecutivo, ejercido por el Director Supremo con amplias atribuciones, la potestad legislativa radicada en un Senado conformado de 5 vocales nombrados por el Director Supremo, cuya función era velar por la observancia de la Constitución y dictar reglamentos provisionales, y la autoridad judicial que reside en el Supremo Tribunal Judiciario, una Cámara de Apelaciones y juzgados subalternos, a quienes se entrega la función de juzgar por las leyes del momento, a excepción de las que pugnan con el nuevo sistema liberal de gobierno, caso en que debían consultar con el Senado el remedio, consagrándose además la integridad, amor a la justicia, desinterés, literatura y prudencia como las cualidades características de los miembros del Poder Judicial. La conmemoración de este hecho histórico, creo, nos permite examinar las funciones y límites que en un Estado democrático y de derecho deben tener las relaciones entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sobre ello, quisiera compartir con ustedes un par de reflexiones. Como saben, uno de los principios básicos en nuestra cultura jurídica y política es la división del poder estatal, que cuida que ninguna autoridad concentre un poder de tal envergadura que arriesgue el de las demás autoridades.
Se ha postulado entonces que para ello se requieren controles recíprocos, equilibrios, pesos y contrapesos, frenos, controles y balanzas, es decir, relaciones mutuas de autoridad que hacen posible a los poderes controlarse unos a otros y resistir intromisiones externas, limitando a todos dentro de sus propias esferas. Esta división de poderes viene además a ser uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, pues mal podría predominar el derecho cuando el poder de una autoridad es absoluto e ilimitado. Como se nos ha enseñado desde temprana edad, conforme a la teoría clásica, se nos dice que en todo gobierno hay 3 clases de poder: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La relación entre estos 3 poderes, o más bien funciones de los poderes en las democracias constitucionales, está regulada en las cartas políticas o textos fundantes. Bien sabemos en qué consiste cada uno. Por una parte, es el poder legislativo el encargado de crear reglas mediante leyes que garantizan los derechos de las personas. Luego, el poder ejecutivo, al que se encomienda dirigir a la administración pública en pos del bien común y el bienestar de las personas, y hace cumplir las reglas que elabora el legislativo. Y luego corresponde al Poder Judicial hacer que dichas reglas se cumplan, tanto por los particulares como por los órganos del Estado, encargándose, en este último sentido, de controlar que los actos de administración del Ejecutivo se ajusten a la legalidad vigente. Ciertamente, la explicación que he mencionado es sumamente simplificada, pero estimo que ilustra gráficamente cómo opera el mundo del poder legítimo y de las leyes. Si estamos en un Estado de Derecho y lo que nos gobierna son las leyes, y si queremos proscribir el poder absoluto, ninguna autoridad puede por sí misma crear, ejecutar y hacer cumplir las leyes. Entonces, las leyes nacerán de un órgano, se cumplirán por otro, y un tercero será el que revise que su cumplimiento sea fiel con lo querido por el primer órgano, cerrando un circuito en que el poder se divide o separa en cada autoridad. Esta última función es la jurisdiccional que ejercen los tribunales. No está de más señalar, y debo hacerlo con fuerza y claridad, que la función jurisdiccional está íntimamente ligada y es indisoluble con la independencia que debe tener el juzgador respecto de los otros poderes de Estado. Para que la separación de poderes sea posible, se requiere garantizar la independencia externa del Poder Judicial, tanto como organización autónoma, así como de cada magistrado y magistrada, para que, como lo señala el profesor Eduardo Aldunate, situado el juez, no puede prever ni pueden derivarse para él consecuencias favorables ni desfavorables, ya sean materiales o morales, de su decisión judicial. Es decir, para que éste pueda decidir conforme a los antecedentes del caso y el derecho, y no según los dictámenes, instrucciones o deseos de terceros. Para que la pretensión democrática no se desvanezca, los jueces deben, sí o sí, ser independientes de toda otra autoridad o injerencia externa. Por último, tampoco se puede olvidar que, como nos recuerda la doctrina, que sea un poder soberano el judicial no significa que sea un poder político. Los jueces no tienen el poder normativo de representar a ninguna facción dentro de la sociedad. Esto a su vez quiere decir que en una democracia representativa los jueces carecen de iniciativa política y de la competencia para la creación de normas jurídicas que vinculan a los demás poderes y a los ciudadanos con un carácter general. Los límites antedichos permiten entender la construcción de la actividad jurisdiccional en contraposición a la de otros poderes de Estado. Sin embargo, como se ha señalado por algún académico, estas ideas, por supuesto, conllevan complejidades al pensar, por ejemplo, en las funciones de órganos como el Tribunal Constitucional y cómo se coordinan con las de los tribunales del Poder Judicial,
o la existencia de órganos dentro de la Administración Central que ejercen funciones cuasi jurisdiccionales. Con estas reflexiones acerca de las relaciones y límites entre los distintos poderes del Estado y la relevancia de la independencia judicial, que por cierto no tienen ni pueden tener ánimo de ser acabadas, quise recordar y reiterar materias que de seguro son conocidas por quienes hoy se convierten en nuevas abogadas y nuevos abogados, pero que cobran especial relevancia de cara al proceso que vive nuestro país. No será una sorpresa que en el proceso constitucional que probablemente se avecina, se discutan aspectos fundamentales del rol y estructura de la judicatura en nuestro sistema, instancia por cuya importancia ha de esperarse se consideren los principios que aseguren esa independencia y controles recíprocos como garantía de todo ciudadano a tener y exigir un procedimiento justo y racional por un órgano independiente frente a cualquier otro poder. Para finalizar estas palabras, quisiera valorar la importancia del debate y de respetar las diferentes posturas y pensamientos, pues es constitutivo de la ciudadanía y además es un atributo esencial para el desarrollo y ejercicio de la profesión legal, cualquiera sea el ámbito o rama en que se desempeñe. Solo me queda desear todo el éxito de esta nueva generación de abogadas y abogados, que espero, sinceramente, se desenvuelvan contribuyendo y sirviendo a nuestra sociedad. Y reiterar otra vez mi felicitación. Muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados, habiéndose cumplido el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión de esta Corte Suprema. Muy buenos días.